Continuamos, hermanos, con este valioso estudio acerca de las tradiciones. Ahora vamos a ver cuándo es que una tradición es mala. Y quiero recordarles que con esta palabra me refiero a tradición de los hombres, o sea, esta división principal que tenemos aquí en el mensaje, en esta lección, y las dos divisiones principales que vamos a ver en el próximo estudio coinciden en alguna medida. Sin embargo, la importancia de cada una de ellas es suficiente para mantener la atención por separado. Y vamos a estar basando esta parte, cuando una tradición es mala, en Mateo capítulo 15, versos 3 al 6, juntamente con Marcos capítulo 7, versos 9 hasta el 13. A Jesús se le estaba acabando la paciencia con los santurrones y egoístas fariseos. ¿Por qué digo esto? Ustedes, pues les recuerdo que Él les llamó hipócritas. Aquí en Mateo capítulo 15, verso 7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Entonces, Él se refirió a ellos de esta manera. No se molestó en negar la acusación, ni siquiera le dio una respuesta directa a esta acusación, y en lugar de esto se lanzó a ellos, o les lanzó, mejor dicho, a ellos una acusación diciéndoles. Y vamos a leer de Mateo capítulo 15, los versos 3 hasta el 6. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mencioné anteriormente, hermanos, que el propósito original de la tradición era poner una protección en torno a la ley de Moisés, con el fin de tener seguridad de que esta tradición no fuera quebrantada. Con el tiempo, sin embargo, al multiplicarse las nuevas normas, estas tradiciones fueron perdiendo cada vez más su relación con los preceptos originales, hasta que al final pues llegaron a estar incluso en contra de los mismos mandamientos que Dios había dado a través de Moisés, o sea, los mandamientos plasmados en la ley mosaica. Entonces veamos una tradición desde el punto de vista que es malo, una tradición mala, podemos decir. Cristo podía haber dado muchos ejemplos de esto. Si vemos aquí en Marcos capítulo 7 y el versículo 13 específicamente, miren lo que dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Pero el Señor se limitó
a uno solo, diciendo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Noten que cuando se refiere aquí que dice porque Dios, Marcos dice porque Moisés dijo. O sea que esta es otra prueba de que para Jesús lo que Moisés dijo al dar la ley fue recibido por inspiración de parte de Dios. O sea, lo que estaba dando Moisés era voluntad divina, era lo que Dios estaba diciendo. Luego ustedes han notado que dice el que maldiga. En la ilustración que se da no hay referencia a maldecir al padre o a la madre en el sentido que por lo general entendemos el término. Sin embargo, al despedir a padres necesitados, y más adelante voy a explicar esta situación, al despedir a padres necesitados sin ayudarles, equivalía en efecto a maldecirlos. Es lo que la ley decía. Usted no le ayuda a un padre, prácticamente lo que estaba haciendo era maldecirlos. En tal caso se les condenaba al hambre y a la degradación cuando se procedía así, de esta manera. El primero de estos mandamientos era uno de los 10 mandamientos originales, y se los recuerdo, vamos a Éxodo capítulo 20 y el versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y más adelante, también en Deuteronomio capítulo 5 y el verso 16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El segundo mandamiento se incluía en el conjunto de leyes en el cual se ampliaban y se aplicaban los 10 mandamientos. Por ejemplo, volviendo a Éxodo capítulo 21 y el versículo 17, dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Luego, pasando a Levítico capítulo 20 y el versículo 9, dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldigo, su sangre será sobre él. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que estos dos mandamientos abarcaban los aspectos positivos y negativos de la relación de una persona con sus padres. Por un lado, debía, óigase bien, por un lado debía respetar y apreciar tanto a su padre como a su madre. Esto incluía el estar pendiente de ellos, incluía el estar pendiente de sus necesidades cuando ellos llegaban a la ancianidad. Miren lo que tenemos en Proverbios, vamos a consultar en Proverbios capítulo 23 y el versículo 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. También, yendo a las páginas del Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos,
y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, por un lado, decía, debía respetar y apreciar tanto a su padre como a su madre. Y por otro lado, no debía hacer nada que indicara falta de respeto. No debía hacer nada que indicara falta de respeto. Lamentablemente, se había desarrollado una tradición humana que invalidaba estos mandamientos. Los ojos de Jesús debieron de haber lanzado destellos cuando acusó a sus acusadores, diciéndole, miren lo que tenemos en Marcos capítulo 7, versos 9 hasta el 13. Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Ahora quiero que pasemos a este análisis. Corbán era una palabra aramea, o es una palabra aramea que significa ofrenda o regalo. Esto es lo que significa el decir corbán, significa ofrenda o regalo. Un judío podía hacer voto en el sentido de que cierta porción de lo que poseía era corbán, o sea, un regalo dedicado a Dios. Y tales recursos podían quedar en su haber hasta su muerte, momento en el cual pasaban a ser propiedad del templo. Pero mientras vivieran, se les consideraba intocables. Sin embargo, hay quienes han hecho ver que aunque los recursos pertenecían técnicamente a Dios por esa dedicación que había hecho de decir corbán, o sea, mi ofrenda a Dios, mi regalo a Dios, se habla de que a lo mejor mientras estaba en vida, el individuo podía seguir haciendo uso de ellos para sí mismo, o sea, mientras viviera. ¿Ve? Según Jesús, si un hombre hacía tales votos, los fariseos no le dejaban hacer más por su padre o por su madre. Y esto era lo terrible. Si un hombre judío había hecho un voto, corbán, un regalo a Dios, y sus padres estaban necesitados, los fariseos no le dejaban hacer nada por su padre o por su madre. Entonces los rabinos tenían un dicho, y ese dicho era: es difícil para los padres, pero la ley es clara y los votos deben cumplirse. Así razonaban los rabinos. Es difícil para los padres el que yo no les dé, pues, porque he hecho corbán, he hecho un regalo para Dios. Y entonces, como yo he hecho ese voto, la ley es clara, los votos deben cumplirse. La norma antiguo testamentaria era que los votos habían de cumplirse, pero aplicar las leyes sobre los votos de una manera desechaba pues los principios fundamentales de los 10 mandamientos. Ya lo hemos leído del decálogo, los 10 mandamientos que vemos en Éxodo capítulo 20. En otras palabras, era absurda esa situación. Entonces ustedes pueden ver cómo es que la tradición les había hecho caer en situaciones
totalmente anómalos. Por eso es que estamos hablando de que una tradición puede ser totalmente mala. Imagínense usted a un hombre y a una mujer acercándose a la casa de su hijo. O sea, imagínense usted a un padre y a una madre acercándose a la casa de su hijo. Ton, aquí venimos, hijo, estamos necesitados. La mujer ha estado llorando, o sea, la madre ha estado llorando. El hombre, el padre, tiene una expresión seria y llaman a la puerta, y cuando su hijo responde, les dice, o dicen con tristeza, sus padres, hemos perdido todo lo que teníamos. ¿Ven? En aquellos tiempos era posible, hermano, perder todo lo que uno poseía, como también lo es ahora, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, llegaban, iban en busca de auxilio de su hijo, le tocaban la puerta y sus padres le decían, eres nuestra esperanza, si no puedes ayudarnos, hijo, tendremos que mendigar, tendremos que pedir, o tendremos a lo mejor morir de hambre. Y aquel joven, aquel hijo, los mira con desprecio. Los padres que lo trajeron al mundo, los padres que lo educaron, los padres que lo cuidaron durante su niñez, durante su adolescencia, durante su juventud, y hasta que estaba formado, ese joven les dice, lo siento, yo no puedo ayudarles. Tenía algún dinero ahorrado para vuestra vejez, pero fíjense que vino un fariseo el otro día y me hizo ver las ventajas financieras de declarar Corbat esos fondos. Ya lo entendemos, de declarar que es un regalo para Dios. Así que a Dios yo no les puedo ayudar, papá y mamá. Imagínense aquel hombre ni digno de decirle papá y mamá, pero por ese voto que había hecho, les dice, no, busquen la manera de proveer para ustedes y no vuelvan por aquí a pedir otra vez mi ayuda, porque yo realmente no se las puedo dar. No vuelvan por aquí en otras palabras, como que les estuviera diciendo, no vuelvan a pedir limosnas. Y al decir esto, imagínense, le cierra la puerta de golpe, pegándole prácticamente en su rostro. Hermanos, da pena describir esta situación, da pena describir esta escena, pero así se portaban, hermanos. Cuando hacían ese voto de Corbán, mi ofrenda a Dios, mi regalo a Dios, como se lo he ofrecido a Dios, no puedo acudir en auxilio de ustedes que son mis padres. Aparentemente, en los tiempos del Señor ocurrían, hermanos, episodios tristes parecidos a lo que la Biblia aquí nos está describiendo en relación a esas malas tradiciones. De modo pues que Jesús concluyó esta parte de su acusación diciendo, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así le responde él. Según Marcos añadió, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Usted recuerda que hicimos notar anteriormente algunas de las absurdas leyes que se desarrollaron en relación con el día de reposo. Pues aquí, hermanos, está dándose precisamente
otras cosas absurdas y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Al hablar de una tradición mala, también, hermanos, tenemos que hablar de tradiciones buenas. Debo detenerme para, hermanos, hacer notar que las tradiciones no son necesariamente malas por sí solas. Y claro, conforme ya les he explicado, veamos y desarrollemos este estudio, vamos a ir entendiendo mejor. Ni siquiera algunas tradiciones de los hombres. Bueno, hay ejemplos bíblicos en los que el pueblo de Dios participó en ceremonias tradicionales hechas por el hombre y que por supuesto contaban con la aprobación del Señor. Por ejemplo, considere la participación de Jesús en la vida de la gente judía. Por ejemplo, cuando él participó en la boda de Caná y hasta aprovechó la oportunidad para dar a conocer su poder milagroso. También, por ejemplo, las tradiciones de los funerales. El Señor participó cuando murió su amigo Lázaro y que sus amigos lloraban y él llora con ellos y él se une a la práctica de la tradición del funeral y por supuesto que no es el punto de esta lección, demostró también su poder. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que entender la participación de nuestro Señor en algunas buenas tradiciones y otros actos tradicionales de ellos. Tomemos en cuenta la asistencia, por ejemplo, de Cristo a la fiesta de la dedicación. Veamos en el Evangelio de Juan capítulo 10 y el versículo 22. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Ahí se ve una fiesta judía que se originó durante ese periodo intertestamentario. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que la tradición juega un papel importante en nuestras vidas, es decir, la buena tradición le da continuidad a nuestra vida y le añade a estar en armonía, pero también le añade a esta un sabor y dimensión que de otro modo extrañaríamos. En años recientes, hermanos, se habla de que los sociólogos han subrayado la importancia de tener raíces, o sea, de conocer nuestras raíces, de conocer de dónde procedemos nosotros. Es importante para el bienestar psicológico de la persona y no hay nada malo con que un grupo de personas, incluso una congregación, tenga maneras tradicionales de hacer ciertas cosas siempre y cuando no sea quebrantada de ese modo la voluntad de nuestro Dios. Primero, hablando de nuestros ancestros, hablando de nuestros antepasados, yo siempre lo he comentado durante muchos años de mi vida racional, que para mí es triste no conocer casi nada de mis antepasados. Yo lo más que conozco es de mi abuelo, el papá, de mi mamá y de mi abuela. De ahí ella hablaba y mi abuelo también, de su papá, o sea, mi bisabuelo de apellido
Chafoya. Por cierto, allá en Chalchuapa había un hermano de apellido Chafoya que resultaba ser pariente, primo del papá de mi abuelo. Y una vez entablamos conversación cuando yo participaba mensualmente con la iglesia en Chalchuapa, y sí, él venía de esa raíz. ¿Ve? Por el lado de mi padre, muy poco. Su madre murió a la edad de 11 años, víctima de un incendio del mercado de Chalchuapa. Parece que le dio un infarto. Él apenas tenía 11 años. De su padre fue un padre déspota, que no fue con él, que solo lo engendró, ni siquiera lo crió. ¿Ve? Imagínense lo que les estoy diciendo. En cambio, en el pueblo judío tenemos ejemplos en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, de dónde Él procedía. Entonces, hermanos, esas tradiciones son muy buenas. Y la otra parte que les quiero hacer ver, que no hay nada malo con que un grupo de personas, incluso una congregación, tenga maneras tradicionales de hacer ciertas cosas, siempre y cuando no sea quebrantada de ese modo la voluntad de nuestro Dios. Por ejemplo, este mes es el mes de la madre, y es bonito dar honor a la madre. Va compaginado con lo que estamos estudiando en relación a ese menosprecio que por el voto de Corbán, un regalo a Dios, menospreciaban a los padres. ¿Ve? Pero nosotros debemos de tener cuidado de que eso no sobrepase la adoración a Dios. Yo recuerdo que el 11 de este mes, que cayó domingo, un día después del día oficial del Día de la Madre, aquí en esta nación y en muchos países de Latinoamérica, reunido con los hermanos, cuando estábamos asignando actividades diversas para cada quien, y que nos reunimos a orar, yo les hice ver, hermanos, nadie de nosotros, y especialmente al director, no vaya a mencionar ahorita nada en relación al Día de la Madre, porque eso no tiene nada que ver con la adoración que es para nuestro Señor. Lo vamos a hacer cuando hayamos terminado nuestro culto de dedicación a nuestro Señor. No tenemos que confundir los aspectos de las tradiciones o los aspectos sociales con la adoración a nuestro Dios. Y estamos diciendo que es malo, o estoy diciendo que es malo celebrar el Día de la Madre, no. Pero también no debemos de confundir el puesto que corresponde a la adoración que es para nuestro Dios. El honor y la gloria siempre sea para nuestro Señor. Las tradiciones innegablemente malas, lo anterior nos lleva a preguntar cuándo es que es mala una tradición. Ya lo he mencionado. La primera respuesta de Jesús, hermanos, podría decirse de esta manera. Primeramente, cuando la tradición quebranta un mandamiento expreso de Dios. Cristo dijo que los fariseos quebrantaban el mandamiento de Dios por su tradición. Ahí lo dice en Mateo capítulo 15, el versículo 3. Cristo dice que ellos invalidaban el mandamiento para guardar su tradición. Ahí lo dice en Marcos capítulo 7, versículo 9. En tercer lugar, que de esta manera ellos invalidaban también la palabra de Dios con su
tradición. Y por eso, hermanos, es que el Señor les llamó hipócritas a los fariseos. Les llamó hipócritas porque mientras acusaban a los discípulos de no guardar la tradición de los ancianos, porque ustedes recuerden que esa es la acusación inicial y se la recuerdo, porque sus discípulos quebrantan la tradición, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahí mismo, además de que le hacen una interrogante, le dan la afirmación. Entonces, por eso el Señor le llamó hipócritas, porque mientras acusaban a los discípulos de no guardar la tradición de los ancianos, ellos mismos estaban desobedeciendo el mandamiento de ¿quién, hermano? El mandamiento de Dios, de aquel que decían obedecerle y a la vez estaban desobedeciendo. ¿Ven? Es como que si la Escritura nos enseña, por ejemplo, que hay que ofrendar cada primer día de la semana, pero de repente yo les digo, hermanos, si usted quiere ofrendar, si no, no hay problema. ¿Ven? Es una contradicción en relación a esa situación. Usted se da cuenta que las iglesias dominantes en estos tiempos y en aquellos tiempos están totalmente atadas por las tradiciones. Es verdaderamente lastimosa esta situación, estar atada a las tradiciones. Estas denominaciones siguen tradiciones acerca de la autoridad eclesiástica, que debilita precisamente la voluntad de nuestro Dios, debilita la autoridad bíblica. Miren lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, en los versos 16 y 17. Ahí lo expresa de una forma completamente muy clara. Dice, hermanos, yo tengo que rectificar. 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero miren después que les dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros vemos, hermanos? Que las tradiciones que se dan acerca de días especiales, que a efectos prácticos, hermanos, anulan la enseñanza en el sentido, pues, de no dejar de congregarse y otras cosas por el estilo. Ustedes, por ejemplo, se dan cuenta de la Iglesia Católica, que tiene una diversidad de tradiciones, pero son tradiciones precisamente nada más del diente al labio. Yo quiero terminar esta primera parte de este estudio acerca de las tradiciones diciendo lo siguiente, hermanos, que es probable que la mayoría de nosotros coincidiríamos en que cualquier tradición de los hombres
que haga que uno desobedezca un mandamiento de Dios es mala. Cualquier tradición, hermanos, que haga que uno desobedezca un mandamiento de Dios es mala. Una familia, me refiero, y voy a ampliar el concepto para que me entiendan la ilustración que voy a decir. Yo siempre he enseñado, y es, mejor dicho, el concepto bíblico de lo que es la familia. La familia entre nosotros debe de entenderse que es el matrimonio y sus hijos. Esa es la familia. Esposo, esposa, papá y mamá, y 1, 2, 3, hasta infinitos hijos. Esa es la familia. Ese es el concepto desde la página de Génesis, desde que formó a Adán y a Eva, que les dijo que se multiplicara. Lamentablemente en el ámbito latinoamericano y más centroamericano se entiende que la familia son abuelos, tíos, primos y todos los parientes. Esa no es la familia, esos son parientes, Bueno, pero yo quiero decirles esto, que hay familias, entiéndase el núcleo inicial, que mantienen una buena relación entre todos sus parientes y que en determinada fecha del año se reúnen todos esos parientes y están en armonía, están en buena relación, están en buena tranquilidad y sobre todo en un ambiente que les causa un buen espíritu a todos ellos. Pero saben que esa buena tradición podría transformarse en pecado si esta familia, y traigamos a las familias aquí presentes, yo puedo decir de mi familia, somos cristianos los 5, y que acostumbremos esta buena práctica, pero que llega un momento que, como se ha señalado una fecha del año, y aquella fecha puede caer un día primero de la semana, y llegamos al grado de decidir, no nos reunamos este día, tengamos nuestra tradicional reunión, porque esto no lo podemos votar. Esto es una tradición que la traemos desde hace 15, 20, 25, 30 años. Entonces, no, hombre, ¿cómo vamos a dejar de votar esta tradición en nosotros? No nos reunamos como cristianos que somos. Entonces, ahí, hermanos, una buena tradición, una buena costumbre, la hemos transformado en una situación pecaminosa porque le hemos dado el lugar a nuestras propias tradiciones y no a la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, si no obtiene usted ningún otro provecho de este mensaje, de esta lección, espero que por lo menos haya comprendido esta gran verdad. ¿Cuál gran verdad? No debemos dejar que nada nos impida obedecer los mandamientos de Dios. En otras palabras, hermanos, no sustituya pues la infalible palabra de Dios con la enseñanza de los hombres. No sustituya la enseñanza de Dios con sus costumbres o con las buenas tradiciones. La palabra de Dios y Dios mismo es el quien debe de ocupar el primer lugar en sus vidas. Porque usted ve a tantas personas
que no obedecen el Evangelio de Cristo Jesús, a pesar de que ha habido un siervo que se los ha presentado con claridad. Se los ha presentado con claridad y lo entienden. Pero ¿por qué es que no lo obedecen? Porque ellos tienen aquel argumento y al cual les son fieles: yo no voy a abandonar la religión de mis padres. Yo voy a morir en la religión de mis padres. O sea, se quiere agradar más antes a los hombres que a Dios. Y cuando las personas quieren agradar más antes a los hombres que a Dios, entonces están perdidos. Quiero terminar diciéndoles también lo siguiente: que la tradición de los hombres es mala cuando se abusa de ella, pero al contrario, la verdad de Dios es lo mejor cuando se hace uso de ella. La tradición agrada a los hombres, la verdad, hermanos, agrada a Dios. La tradición da importancia a lo externo, la verdad le da importancia a lo interno. La tradición es superficial, la verdad de Dios, hermanos, es fundamental. La tradición recalca los ritos, en cambio la verdad de Dios recalca la justicia. La tradición produce palabras vanas, la verdad de Dios, hermanos, produce vidas transformadas. La tradición sustituye la palabra, ya lo hemos visto con la actitud de hecho que tenían los judíos. En cambio, la verdad exalta la palabra. Y por último les digo que la tradición da como resultado a la esclavitud. En cambio, la verdad de Dios da como resultado la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.